Dios le bendiga, amigos hermanos. En esta hermosa y preciosa noche quisiéramos traerle una meditación de la palabra de Dios y quisiéramos ir al Antiguo Testamento en uno de los profetas mayores llamado el profeta Ezequiel. Quisiéramos ir al capítulo 11 de Ezequiel y entramos al versículo 19. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Dice, y os daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré, dice, dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, que tu palabra fluya, corra con toda libertad. Que tu Espíritu Santo se encargue de redarguir, de convencer, de libertar, de liberar y hacer esa obra milagrosa que solamente tú, Señor, sabes hacerlo a través del mensaje de tu palabra. Que yo sea un instrumento en tus manos, un canal de bendición. Glorifícate para la gloria de tu nombre, Señor. Respalda tu palabra. Usa a esta vasija de barro, instrumento en tus manos, para la gloria de tu nombre, Señor. Que no sea yo, Señor, el portador de la palabra, sea tu Espíritu Santo. Que yo solamente sea instrumento en tus manos. Utiliza a esta vasija de barro, Señor. Tu nombre sea glorificado, exaltado, como solamente tuya es la gloria. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a ti, darte toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, llamado el profeta Ezequiel. Acá el profeta Ezequiel se está refiriendo al corazón. Cuando dice Dios, dice, y volveré allá y quitaré de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y los daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Acá Dios, a través del profeta Ezequiel, está haciendo una promesa, un milagro que Dios sabe hacer. Esos son los milagros de Dios. En este mundo nosotros que vivimos, el hombre puede encontrar muchas cosas. Hoy en día que estamos viviendo estos tiempos, el hombre se puede operar de la vista con la láser, los riñones, los pulmones, pero hay algo que el hombre no puede hacer. El hombre lo puede hacer en algunas circunstancias, algunos motivos, operaciones físicas, pero acá Dios promete una operación espiritual, la operación del corazón, no este corazón de carne. Cuando Él dice corazón de carne, se está refiriendo al corazón que Dios cambiará, ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Se está refiriendo a lo espiritual. ¿Entienden? ¿Por qué lo espiritual? Porque dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, que Dios le dice a través del profeta Moisés, yo ya no escribiré mis mandamientos en una tabla de piedra, sino en una tabla, ya no en una tabla de piedra, sino en su corazón escribiré mis mandamientos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay una transformación en el ser humano.
cuando hay una renovación en el hombre, cuando hay una vivencia con Dios, cuando el hombre tiene un encuentro personal con Jesucristo, como lo tuvo el apóstol Pablo, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Juan, como lo tuvo Jacobo, como lo tuvo los apóstoles, como lo tuvieron los profetas, como lo tuvo el Moisés en la zarza ardiendo en el monte Sinaí, como lo tuvo el mismo Jacob en la cueva frente a Dios, cuando Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob. Jacob fue ladrón, mentiroso. Tú te llamarás, a partir de hoy te llamarás Israel. ¿Qué le estaba diciendo? Quitaré ese corazón mentiroso, quitaré ese corazón malo, perverso, y pondré un corazón de carne. Entonces, así es como Dios obra en el ser humano. Y usted ve a Jacob, su vida cambió. Usted ve a Moisés, un hombre distinto. Usted ve a Pablo, Juan, Jacobo, los apóstoles. Entonces, esa es la operación espiritual que Dios hace en el hombre. Cuando el ser humano, el hombre, deja que Dios quiera cambiar su corazón. Mire, ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el mismo Nabal? Saúl dice que profetizaba entre los profetas en el batallón de profetas, pero él no quiso cambiar su vida. Estuvo en el reinado 30 años, pero su corazón se volvió perverso y malo. Mejor dicho, no quiso que Dios lo cambiara. No se dio al llamado de Dios, fue rebelde al llamado de Dios. Y estando en el reinado, así sucede. Puede estar en la iglesia, puede ser pastor, puede ser obrero, puede ser diácono, puede ser un hermano antiguo en la iglesia, puede conocer mucha Biblia. Y por eso la gente dice, esos son hermanos diablos, pastor diablo, diácono diablo. Y así la gente habla del cristiano. ¿Por qué? La Biblia dice, por los frutos conoceréis el árbol. Los sacerdotes, conocedores de la Biblia, maestros de la ley, los fariseos, saduceos, se tenían celo de Jesús cuando Jesús predicaba la palabra con autoridad, con unción, con fuego, con poder, con llenura del Espíritu Santo. Los fariseos sentían celo. ¿Por qué los fariseos lo llevaron a la cruz del Calvario a Jesús? Porque no le gustaba lo que hablaba con autoridad. Porque decían, Jesús echa fuera a los demonios con autoridad. Mas los fariseos, los saduceos, no. Porque sus frutos eran malos. ¿Y por qué tenían sus frutos? Porque tenían un corazón no arrepentido. Tenían un corazón perverso. Había celo, envidia, odio en su corazón contra Jesús. Por eso usted ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando en el pueblo de Israel comienzan a profetizar, viene uno, Moisés está profetizando. Moisés le dijo, ojalá todo el pueblo profetizara. ¿Por qué hay envidia? Tú que eres cristiano evangélico, cristiano de años, o porque eres pastor, presbítero, reverendo, el nombre que tengas, el rango que tengas, terrenalmente, ¿por qué sientes envidia, celo? A tu hermano que predica, a tu hermano que echa fuera demonios, Dios lo está usando, lo está levantando, gózate. ¿Por qué sientes envidia, celo, odio en tu corazón? ¿Por qué? Piensa. Y el Espíritu de Dios, ¿por qué siento eso contra mi hermano que predica, contra mi hermana? ¿Por qué siento esto? Dile a Dios. Y el Espíritu de Dios te va a reprender. ¿Por qué? Te va a decir, te estás soltando de la oración. Estás dejando de buscarme. Estás dejando de vivir en santidad. Búscame, llénate. No te llenes de celo. No seas rebelde como Jonás. Escucha mi palabra, arrepiéntete, te va a decir. Eso es lo que tienes que hacer, hermano, que me escuchan. Eso lo hacían los maestros de la ley. Hoy día, ¿tú crees que habrá maestros de la ley también? Sí hay.
No hay los fariseos, los saduceos, pero hay de estos tiempos fariseos, saduceos. Hay maestros de la ley también hoy en este tiempo. Hay Judas. La Biblia dice, por los frutos conoceréis el árbol. ¿Ah? Están secos, están muertos, están vacíos. Conocen Biblia, pero están muertos, están secos. ¿Ah? Por eso ven los frutos que dan. Por eso la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que le hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Su corazón, ¿cómo estás tu corazón? Puede predicar por las calles, puede hacer aire libre, ¿ah? Puede predicar por las redes sociales como predico yo, lo puede hacer, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Ah? ¿Qué hay en tu corazón? La palabra dice, no andarás chismoseando en mi pueblo, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo. ¿Qué dice la Biblia? Lucas, vamos a Lucas 6:45, Biblia. Es que acá vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de otra cosa. 6:45 de Lucas. ¿Ya? 6:45 de Lucas, a ver. 6:45, ¿dónde está? 45. Acá. Dice, escuchen. No es buen árbol el que da malos frutos, ni fruto malo el que da buen fruto. Porque todo árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, escuche bien, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está. ¿Qué hablas tú como cristiano, como evangélico, como pastor, como maestro, como evangelista, como diácono, o el cargo que tú tengas dentro de una iglesia, o como predicador de las calles, o evangelista, o predicas a través de las redes sociales? ¿Qué hablas en tu boca? Contra tu prójimo. Ama a tu enemigo, dice la Biblia. ¿Y de qué te sirve que prediques 50,000 veces a la semana en las calles o en las redes sociales? Y diga, yo predico, yo hago la obra, predico aquí, predico allá, y no dejo predicar. ¿Pero qué habla tu boca? ¿Qué dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué habla tu boca? Dice la Biblia, lo que habla tu boca sale de tu corazón. Si tu corazón es bueno, va a hablar lo bueno. Vas a amar a tu enemigo, vas a orar por tu enemigo, vas a orar por tu prójimo, vas a hacer bien a tu enemigo. ¿No dice la Biblia que si tu enemigo tiene sed, dale de beber agua? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Lo dice la Biblia? ¿Qué dice? Dice, no juzguéis y no serás juzgado. No condenéis y no serás condenado. Porque donde hay, dice, donad y seréis perdonados. Perdonad y serás perdonado. Dad y se os dará. Medida buena y rebosante. El amor hacia los enemigos. Pero vosotros, que hoy digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen, y orad por los que ultrajan, aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. El que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aún la niegues. Y cualquiera que te pide, pide, y al que te tome lo que es tuyo, no le pidas, no lo pidas, que se te lo devuelva. ¿Y cómo
¿cómo queréis que los hombres, con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque si amáis, os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿y qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien es de recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los que pecadores por recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y seréis vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Escuchó? ¿Qué decía? Que debemos amar a nuestros enemigos y ser misericordiosos con ellos. ¿Por qué? Miren, vamos a otro versículo. Primera de Samuel. La Biblia. Yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de la palabra. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 9. Primera de Samuel 10, 9. Primera de Samuel 10, 9 dice: aconteció luego que al volver las espaldas para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales aconteció en aquel día. Mira, dice que le mudó Dios su corazón. Pero si Dios le mudó su corazón, ¿por qué se volvió perverso? Por la desobediencia, pues desobedeció. Acuérdense que Dios le dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Saúl anda y acaba con el rey Amalek y todito su gente, y del niño, del grande más chico, le mandó una ordenanza y él no obedeció. ¿Por qué le mandó eso? Porque en el tiempo de Moisés, cuando Moisés salió con el pueblo de Israel por el desierto, dice que vinieron los hijos de Amalek y mataron a filo de espada al pueblo de Israel. Pasaron ¿cuántos años? Y Dios tomó venganza. Dios nunca se olvida nada, por si acaso. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, dice que hay libros de las obras del cristiano y del pecador también. Porque dice que en el tiempo de Apocalipsis los libros serán abiertos, el libro de las obras, el libro de la vida y el libro de la muerte. Mejor dicho, todo está escrito ahí. Y Dios tomó venganza. Y Saúl no obedeció, desobediencia. Cuando Adán y Eva Dios le mandó, le dijo que no comieran del árbol del bien y el mal, ellos lo comieron, desobedecieron, desobediencia. Saúl no practicó adulterio. Y la Biblia dice que toda desobediencia es como rebelión contra Dios. Dice que es como pecado de adivinación. Mejor dicho, que tú puedes ser cristiano, evangélico, tener una Biblia, predicar, congregar, tener años en la iglesia. Pero si tú no obedeces la palabra, si estás en rebelión contra Dios, si estás en desobediencia, ¿sabe qué es? Dice que es pecado como adivinación. Estamos en mes de octubre y mucha gente mundana, pecadora, corren a celebrar el mes de octubre, se visten de morado y corren tras las imágenes. Así eres tú, que no obedeces la palabra. Un adorador de ídolos e imágenes. Dice adivinación, mejor dicho, aparte que corres a los brujos, crees en las imágenes. Mejor dicho, estás en rebelión contra Dios. Por eso que no hay una comunión, por eso que no hay sensibilidad en tu corazón, por eso no hay ese apego a Dios. En ti hay frialdad, hay dureza. En tu vida hay tristeza, dolor, molestia, amargura. Por eso se encuentra un montón de evangélicos cristianos, hombres y mujeres más renegones son renegones, amargados, coléricos, cascarrabias, y van a una iglesia. Y son evangélicos, son cristianos.
el lugar donde yo trabajo. Dice, mira, a veces dice, hermana, todos los jueves ayuda, pero vaya a ver la gente como se renegonaza, dice, se renega, pelea con todo. Tiene un espíritu de pleito, de odio, y va a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque están en desobediencia a la palabra. Y el Espíritu de Dios no está con los desobedientes. La Biblia dice la palabra, que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a dar los frutos del Espíritu, que son templanza, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, gozo, alegría, templanza en tu alma, en tu espíritu. Claro, te vas a molestar, pero no vas a ser renegón. Te vas a irar, claro, pero no vas a ser renegón, cascarrabia. Dentro del templo demuestra el carácter, sale el león, sale la carne de león, sale. Si está saliendo de los atrios de Jehová, está saliendo donde está Jehová Shalom, está saliendo donde está la paz de Cristo. ¿Ah? Es que no hay un corazón arrepentido, no hay un corazón cambiado. ¿Ah? No hay esa sensibilidad en el corazón del hombre. Cristo dijo, paso, dejo paso, doy, yo no doy como el mundo lo da. ¿Ah? La paz de Cristo embriaga el corazón del hombre. Entonces hay paz en el alma. Jehová Shalom. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no dé lugar al diablo, no deje que el sol se ponga sobre vosotros. Airaos, dice, claro, te vas a airar, somos seres humanos. Pablo se airó, Pedro se airó, Jesús también se airó. Ahí no, cuando los fariseos venían, y Jesús dice, indignado en su espíritu, le decía, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Se iraba, carne humana. Pero quiere decir que porque la Biblia dice, irá, vas a vivir renegando, peleando todo el tiempo. Viven chaquemando, y con la Biblia bajo el brazo. No, necesitas arrepentirte. Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazca del agua y el Espíritu para que entre al reino de los cielos. Maestro de la ley. Maestro de la ley. Conocía las Escrituras, pero Cristo le dijo, tienes que nacer, Pablo, para que entres al reino de los cielos. A Nicodemo. Así hay mucha gente que necesita nacer. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Miren lo que dice Segunda de Corintios. A ver, vamos a Segunda de Corintios. ¿Qué nos dice Corintios? Segunda de Corintios 9, 17. A ver, ¿qué dice Segunda de Corintios 9, 17? Entonces, hermano, mira, 2 Corintios 9, 17, es que no se trata de decir yo creo en Dios. Es bueno decir creo en Dios. Es bueno decir soy cristiano. Pero tu fruto... ¿Ah? Ahora, ¿acaso Dios no escudriña el corazón y la mente del hombre como problema? Dice la Biblia que Dios escudriña el corazón y la mente del hombre. Dios conoce las intenciones del corazón. Te conoce a ti, te me conoce a mí. Dios nos escudriña nuestro corazón cada día desde que amanece, noche y todo el tiempo. Dios nos está escudriñando nuestro corazón y Él sabe de qué calibre somos. Si Dios sabe lo que predicamos, lo vivimos, o solamente predicamos por unas vanas palabrerías. Dios conoce, nos conoce a nosotros, a todos, cristianos y pecadores. Señor, reprenda al diablo. 2 Corintios 9, 17. Mire. Poder en la sangre de Jesús. Equivocado. Dice, por lo cual, si hago de buena voluntad, recompensa tendré, o si de nada o de mala voluntad,
la comisión me ha sido encomendada. Vamos a otro versículo, Jeremías 24:7. Jeremías 24:7, a ver qué dice Jeremías 24:7. 24:7 de Jeremías. Dice: y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, y se volverán a mí de todo su corazón. Dice Dios que dará un corazón para que lo conozcan. Amigo hermano, escuches, ¿conoces a Dios? ¿O eres como la palabra dice que Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? Mejor dicho, Job conocía a Dios, pero de oídas. Él tuvo que tener un encuentro personal con Dios, tuvo que pasar su prueba de fuego para recién conocer quién era Dios. Y así hay mucha gente, muchos hombres y mujeres que están en la iglesia y no saben quién es Dios. Y muchos están hasta en los templos y no conocen la beneficencia, el poder, la gloria, la majestad. ¿Quién es Dios? Por eso están en el templo, no oran, no adoran, no alaban. Uno está que predica el predicador en el altar y el que está sentado atrás dice, no, así no es, está mal lo que está hablando. ¿Sabe por qué? Porque han perdido el temor de Dios y no sabe que está predicando en el altar. Tuvo 2 horas, 3 horas de rodillas tirado en el suelo, leyendo la Biblia, diciendo, Señor, da el mensaje, ¿qué voy a predicar? Y el Espíritu de Dios le da el mensaje, la palabra. Y el que está atrás dice, no, así no es. ¿Y quién habla? Un dinosaurio. ¿Por qué dinosaurio? Tiene 30, 40, 50 años en el Evangelio. Tiene años en el Evangelio. Y porque no sé Biblia, no quiere sujetarse a la palabra. Su corazón no conoce a Dios. Se olvida que la palabra de Dios dice que esa es casa de oración y ahí está el Espíritu de Dios. Desde que uno entra por los atrios, ahí está el Espíritu de Dios. Esa es su casa de oración. Y hay otro que está predicando la palabra y atrás están que hablan. No tiene respeto a la presencia de Dios en el templo. Y el Espíritu de Dios está que observa, que ve. Dice, pondré un corazón de carne para que me conozcan, pero sin embargo no lo conocen. Por dentro entran fríos y salen fríos. No, feo el culto, dice, culto todo para él. Pero anda con disposición de querer sentir a Dios, tener experiencia con Dios, tener un encuentro personal con Jesucristo ahí en su casa. Tú tienes que ir al templo con ese deseo, como ese hombre decía, quiero entrar al pozo de Betesda. Y venía uno y entraba al pozo de Betesda, y entraba otro al pozo de Betesda, porque el ángel venía, movía el agua, entraba. Pero este hombre tenía la mitad de la pierna, no podía entrar al pozo de Betesda. Pero un día apareció Jesús y dijo, ¿qué quieres que haga, hombre? Señor, no puedo entrar al pozo, porque era paralítico de piernas. Y ese hombre fue sano. Así tiene que ir con ese deseo, con esa gana de sentir a Dios, de conocer más a Dios cada día. No por una vana palabrería, mucho más. Que lo ve la hermana, que le ve el hermano. Sí, recuerdo, Dios me trae la memoria en esta hora, cuando congregaba en la iglesia en Chimbote, un hermano llegaba cambiadito, profundamente, le digo, ¿qué pasó? Miraba aquí, ¿qué busca lo de? No me decía nada. Pero Dios me daba testimonio de que él iba por la hermana. Míralo, si la hermana no estaba, el hombre estaba incómodo. O lo digo, enamórate de Dios primero. A la hermana lo ves bonita, lo ves todo, pero mañana más tarde, cuando te casas, te va a agarrar, y ya se te va a agarrar. Busca primero a Dios, enamórate de Dios. Venga a buscar a Dios, enamórate de Dios primero. Y así hay gente. Al templo se va a buscar a Dios, a ser bendecido, a ser tocado. Mira todo el día lo que ha pasado, cuántos problemas, cosas, dificultades uno pasa, va al templo, va cargado. Cristo dice, venid a mí todos los trabajados, cargados y cansados,
que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces vas a salir refrigerado, vas a salir bendecido, vas a salir tocado, vas a salir alegre, vas a salir descargado. Pero hay muchos que están en el templo. Escuchan a los de que llegan. No escuchas un gloria a Dios, no escuchas un aleluya, no escuchas una alabanza. No lo escuchas. Igualito se van. Y por eso que no cambian. Y mañana más tarde, eso lo ves en las calles. Nuevamente en las drogas, en el alcohol, robando, asaltando. Y si no, nuevamente están drogándose un tiempo y devuelven a la iglesia. Está un tiempo, vueltas se van, y vienen, y se van, y se van, y se vienen. Abusan de la gracia de Dios. Pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia, lo que ha sido creado bajo el cielo tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su momento. Dios es un Dios de misericordia y da oportunidad a todos los hombres, pero tiene su tiempo, tiene su momento. Porque Dios es bueno. La misericordia de Dios son grandes cada mañana, pero no juegues con la gracia de Dios. Llega su momento. Que Dios tiene que sacar el látigo, mira. Porque dice la Biblia, Dios al que ama corrige. Él disciplina al que lo toma por hijo, Él lo corrige y lo disciplina y lo azota. Dice. Y también dice la palabra, dice, horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrado, eso cosechará. Dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios escudriña el corazón y la mente del hombre. Mira, ¿por qué Dios habla de esa manera y por qué Dios actúa así? Porque Dios no quiere que el hombre se llene de demonios y su corazón se vuelva de piedra. ¿Sabes cómo es eso, hermano? Mira, dice la Biblia que cuando el hombre se convierte al Evangelio, Dios le quita 7 demonios. Así dice la Biblia. Pero dice que cuando el hombre se vuelve al mundo, dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Mejor dicho, que si tuvo 7, se va al mundo, vienen 14, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Y dice que está derecho del Proverbios, que el hombre dice que es lavado, limpiado por la sangre de Cristo, y se vuelve al mundo del pecado, y dice que es como el perro que se vuelve a comer su vómito. Mejor dicho, el pecado que lo practicó antes lo vuelve a practicar y hace cosas peores, horribles y horrendas, sucias. Pregúntale a un sicario, pregúntale a un violador, a un asesino, a una prostituta, un homosexual, una lesbiana, pregúntale. Ellos fueron evangélicos, fueron cristianos, conocieron la Biblia, oraron, ayunaron, conocen de Dios, conocieron a Dios y se vuelven terribles, perversos. Gente insensible, gente con corazón de piedra que no tienen misericordia, no tienen compasión. ¿Por qué? Porque están llenos de demonios. La Biblia lo dice. La Biblia dice que es del Proverbios, de la puerca lavada se vuelve a revolcar al cielo. ¿Sabe qué es el cielo? El excremento de los cerdos en el corral. Ese excremento que pesta ahí, el chancho, el cerdo, lo baña bien bañadito y después se vuelve y se revuelca. ¡Ah! ¡Que pestilencia! Así lo compara Dios con el hombre que se aparta del Evangelio y se vuelve al pecado. Lo dice la Biblia. Y por eso el hombre se vuelve insensible, se vuelven cardíacos, amargados, pero terribles, sin misericordia y compasión. Usted lo puede ver a Saúl. Saúl, cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, ¿cómo se volvió Saúl? Se dedicó su vida a quererlo matar a David, perseguirlo a David, lo odiaba, y su plan y su pensamiento día y noche era matar a David nada más. Es que se llenó de demonios y los demonios lo atormentaban y los demonios no lo dejaban descansar. Por eso que la palabra dice, pasos dejo, pasos doy, yo no lo doy como el mundo lo da. Este mundo no vas a encontrar paz. En este mundo no hay paz, lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios, en este mundo no hay paz. ¿Por qué? La Biblia dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. El hombre puede tener dinero, puede alcanzar logros materiales, puede llegar a ser empresario, multimillonario, millonario, puede alcanzar a tener todos los millones, como dice la Biblia.
podrá alcanzar tener dinero como el polvo de la tierra. Porque Ageo 2:8 dice, Dios mío es el oro, mío la plata. Y Dios le da al ser humano por misericordia. Dice que Él bendice y se agrada y le prospera y le da fama a quien Él quiere y como Él quiere. Dinero. Pero eso no es la felicidad. Por eso te encuentro hombres renegones y amargados, pero terribles. Habla mal del papá, habla mal de la mamá, habla mal de la abuela, habla mal del tío, habla mal de la tía, habla mal del congresista, del ministro, del alcalde. Todo el mundo lo odian. Todo el mundo para ellos son ladrones, son sinvergüenzas, son corruptos. Él no. Él es un hombre intachable. Como dice la Biblia. Miran la paja que lleva su prójimo, pero no llevan el troncazo que llevan ellos. ¿Por qué? Su corazón no arrepentido. ¿Ah? Palabra de Dios. Mire, lo dice la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Por eso dice la Biblia, dice la Biblia, dice, todo lo que habla tu boca sale de tu corazón, dice. Así lo dice la Biblia. Todo lo que tú hablas, obsérvate, amigo, hermano, que me escuchas, amigo que me estás escuchando. Obsérvate tú mismo, desde que amanece hasta que te vas a dormir, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué sale de tu boca? Todo lo que sale de tu boca está acá, en tu corazón. En tu corazón. ¿Ah? Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Dice, mira. 8:9 dice. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvelo con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Escuchó? De todos. De todos. Cuando dice de todos, habla de todo ser humano que vive en este globo terráqueo, en esta hora, en este tiempo. En los 5 continentes, en la nación, en el idioma, en el país que habla, Dios escudriña el corazón. Dice, para dar su fruto de acuerdo a su retribución, mejor dicho, a su forma de vivir, le da la respuesta, el pago. Miren lo que sigue diciendo. Dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Voluntario, mejor dicho, que busca a Dios, ¿qué cosa? Voluntad. Mejor dicho, si tú vas a servir a Dios, sírvelo con voluntad. Por eso dice la Biblia, dice que Dios llama a lo vil a pesarle, pero Gonzalo sabe. Mejor dicho, Él no obliga, Él no exige. Tú dices, el que le ama a Dios, dice, el que me ama, dice, guarde mi palabra. El que me ama. El amor no se obliga. El amor es voluntario. El amor tiene que nacerte. Es igual, acá lo dice, mire, acá lo dice. Dice, y sírvelo con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Qué quiere decirlo? Tiene que ser de tu voluntad propia. Dice la Biblia, o dice la palabra, que la palabra de Dios dice que si tú crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario, serás, dice, hecho hijo de Dios. Y serán borrados tus nombres del libro de la muerte y pasará al libro de la vida. ¿Pero cómo? Voluntariamente. Tu propia voluntad. Tu deseo que tú sientes. Que te das cuenta que estás cansado de este mundo de pecado. Porque eso cansa. Por eso que la palabra decía antes. Venir a mí todos poner la sangre de Jesús, cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Tú quieres pecar? Peca. Dice la Biblia que es santo, santifíquese cada día. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Quieres seguir pecando? Peca.
¿Quieres vivir en santidad? Vive en santidad. ¿Quieres agradar a Dios? Agrada a Dios. ¿No quieres agradar a Dios? Lo hagas. Dios te da libre albedrío. Dios te deja a tu voluntad. Pero eso sí, te entregará a ti mismo, a tu carne. ¿Qué dice? Y tú, Salomón, hijo mío, reconócelo al Dios de tus padres y sírvelo con corazón voluntario y dice, un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y escuche y entiende y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Ah? Si tú le buscares, mire, escuche, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Te das cuenta que Dios no es ese problema? Tú le buscas a Dios, lo encuentras. Lo dice la palabra, dice, llamale a Dios en tanto que te sepana, deje limpio su camino y vuelva hacia Jehová, que Él es pleno, está abierto, brazos abiertos a recibir al impío. Pero ¿qué dice? Si tú le buscares, lo hallarás. Por eso su palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Lo estás buscando. ¿Qué dice? Si le buscas muy de mañana, lo hallarás. Pero si no lo buscas, Él no te busca. ¿Quién es el que necesita de Dios? ¿Dios necesita de nosotros? No, porque Él es Dios, Él es sublime, Él es poderoso, Él es grande, magnífico, poder, glorioso, magnífico. Él es invencible en poder, en gloria y majestad. Nosotros necesitamos de Dios porque somos seres humanos, hombres débiles, frágiles, llenos de errores, y flaquezas. Tenemos miles de errores. Somos de carne y hueso. Dice la Biblia que nosotros los seres humanos viviremos el más fuerte 80, 100 años. Y esto es. Dios no, Dios es eterno. Dios está antes que la tierra sea creada. Antes que sea creado los ángeles, Dios ya estaba. Dice que sobre la faz de las aguas se movía el Espíritu. ¿Ah? Sobre las aguas se movía el Espíritu, dice, sobre la tierra. Y Él estará hasta el fin del mundo cuando sean abiertos los libros y en el gran trono blanco que Él juzgará a las naciones y a los pueblos, a los ricos y a los pobres. ¿Ah? Y nosotros necesitamos de Dios cada día, cada momento de nuestra vida. Nosotros necesitamos de Dios cada día, así como el corazón late en nosotros para poder vivir. Nosotros necesitamos de Dios cada día, así como respiramos. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros los seres humanos necesitamos de Dios en todo tiempo y en todo, para todo y en todo. Necesitamos a Dios. Pero qué triste, lamentable es cuando el ser humano piensa que viviendo en pecado Dios está con él. No. Dice la Biblia que Dios no anda con el pecador. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado que el hombre practica. Ahora acá dice, y ahora si el hombre vive por misericordia, dice, Jehová escudriña el corazón de todos y entiende todo intento de pensamiento. Mejor dicho, Dios entra al corazón y te revisa tu corazón. Examina el corazón del hombre. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, dice, antes que mis palabras salieran de mi boca, Dios ya lo sabía. Escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Oye, tú estás pensando y Él ya lo está escuchando. Dios escucha los pensamientos, así como estoy hablando, Dios está que te escucha lo que tú piensas. Todo, nada hay oculto delante de Dios. Incluso la palabra dice que el Espíritu de Dios escudriña aún el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Por eso que era necesario que Cristo venga a la tierra para que estemos en la manifestación del Espíritu de Dios. Hoy en día estamos nosotros en el tiempo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene trabajando en los corazones de los hombres. Dice la palabra de Dios
que los padres no llevarán el pecado de los hijos no llevarán el pecado de los padres, porque cada uno es responsable de sus actos, de lo que hace. Y Dios está pagando. Hay mucha gente que no sabe, estamos en los tiempos que ha comenzado Dios a sacar el látigo y está ajustando Dios en este tiempo. Y el látigo de Dios está entrando poquito, suave. Por eso hay mucha gente pecadora y la situación está difícil, la situación está dura, está así, se queja. No sabe que están comenzando a pagar. Están comenzando a entrar en apagar lo que ellos han sembrado. Durante tanto tiempo han sembrado maldad. Es tiempo, están comenzando a cosechar lo que han sembrado. La palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Dios no puede ser burlado, lo dice la Biblia. Muchas veces el hombre piensa que Dios no lo ve. Muchas veces el hombre piensa que Dios está excepto sus maldades. Y dice, yo soy bueno. Bueno, la Biblia dice que el único bueno, cuando se acercaron a Jesús, lo dijeron, maestro bueno. Jesús dijo, yo no soy bueno, el único bueno es mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir que en la tierra nadie es bueno? Nadie es, solamente el Padre. Porque en Él no existe maldad. Nosotros vivimos en santidad, sí, pero estamos dentro de un cuerpo de carne, pecaminoso, pecador. Por eso vino Cristo a renovarnos, a redimirnos del pecado. Por eso que la Biblia dice que Cristo se hizo maldito en la cruz del Calvario y se llevó todas las maldiciones de pecado. Y por eso nosotros tenemos que, ¿qué cosa? Constantemente estar pegado a la vid verdadera, que es Jesucristo. ¿Y cuál es la vid verdadera? La casa de oración, escuchar la palabra todos los días, palabra. Ese es el alimento para nuestra alma, para que nos dé fuerza, vigor, fortaleza y poder avanzar en este camino. Así es la única manera. Pero si te apartas de la vid verdadera, te comienzas a secar. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y yo cada día lo limpiaré para que traigan mucho fruto, dijo Jesús. ¿Y a dónde está la vid verdadera? En la casa de oración, en la casa del templo, donde está la palabra. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, hermano, yo leo la Biblia todos los días, pero ¿congregas? Tienes que congregar, escuchar la palabra. Si no congregas, te vas a secar y van a comenzar a crecer los espinos y los cardos. Y los espinos y los cardos es lo que sale de tu corazón, lo que tú hablas. Lo que tú miras con tus ojos que te hacen pecar. Que pecas con los ojos, pecas con la lengua, pecas con el pensamiento. Y contristas al Espíritu de Dios. Y por eso cuando vas a orar ya no puedes orar. Ya no puedes llorar, ya no puedes quebrantarte. Ya no hay esa facilidad de palabra para hablar, porque es el Espíritu de Dios que te da la palabra ungida, la palabra con unción, la palabra con poder y autoridad. Es el Espíritu de Dios. Mira, vamos a Salmo 26:2. Salmos. El libro de los Salmos. Porque, hermanos, si tú no congregas y no buscas de Dios, ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Valientes, no cobardes. Y los cobardes, Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Mira. Apocalipsis. Mira. Y tú te vas a ver en qué lugar estás. ¿Tú que me escuchas? Alábale a Dios ahí, dile gracias, Señor, por tu palabra, porque eres bueno. Mira, Apocalipsis, capítulo 20. ¿Qué dice? Dice, 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes?
Los que no quieren arrepentirse de su pecado, no quieren acercarse a Dios. No, el evangelio es duro, es difícil. Mucha prueba. Más ayuno, más oro, mucha prueba. Cobarde. Incrédulos. Están dentro de la iglesia y no tienen fe en Dios, no creen a Dios, no creen a su palabra. Los abominables y homicidas, por si acaso, abominables. Homicida no solamente es el que toma un arma y mata a su prójimo. La Biblia dice, ama a tu prójimo a ti mismo. No va a decir que botando alguna raíz, algunos por ahí muchos se han contaminado. El que no ama a su hermano es un homicida, lo dice la Biblia. Homicida, los fornicarios. Vas a una iglesia, eres abuelo, abuela, tienes años en el evangelio, cásate. Los fornicarios y hechiceros, tienes que casarte, tienes que agradar a Dios. O esos fornicarios que paran fornicando con una y otra mujer o con otro hombre. Eso es pecado, es abominación delante de Dios. La Biblia dice que el que practica la fornicación y el adulterio es un falto de entendimiento, corrompe su alma el tal que lo hace. Lo dice la Biblia. Y hechiceros, todo hombre que consulta a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, al adivino, al cartomancista, creyendo en esos disparates, mentiras y engaños. Y hay gente que va a la iglesia y va al brujo, va al hechicero, va al agorero, al adivino. No juegues con Dios, te va a caer el fuego de Dios, te va a caer la mano de Dios. Te vas a llenar de demonios, como Saúl podría consultar a la pitonisa. ¿Se llenó de demonios Saúl o no? Se llenó de demonios. Y hechiceros, los idólatras y todo lo mentiroso. Deja de ser mentiroso, mentirosa. ¿Cuántos van a la iglesia y mienten? Y el Espíritu de Dios te da testimonio que está mintiendo, está engañando. ¿Ah? ¿Acaso no sabe que miente? Miente. Ese, ¿sabe por qué? Su corazón no ha arrepentido. Su corazón todavía no está como Dios dice. Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte se hunda. Cuidado, amigo. Cuidado lo que haces. ¿No? Yo les hago una pregunta que está escuchando la palabra de Dios. Tú sabes qué día has nacido, todos los años celebras tu cumpleaños, pero tú sabes qué día puedes morir. Para morir no hay necesidad de estar con cáncer, con sida, con leucemia, o estar paralítico. Hay gente que está paralítico con cáncer, con sida, años y no muere. La muerte te puede llegar en cualquier instante, en cualquier momento, en el momento que tú menos lo piensas. La muerte te puede llegar. Te pregunto, ¿estarás preparado para el encuentro de la muerte? Todos los años te preparas para tu cumpleaños, te preparas para la Navidad, para el Día de la Madre, y es bueno hacerlo. Para el cumpleaños de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu primo, de tu hijo, es bueno hacerlo, prepararse. Pero la pregunta es, ¿estarás preparado para el encuentro con la muerte? Si te sorprende la muerte en cualquier momento, así en pecado que estás, te irás al cielo, entrarás al reino de los cielos, entrarás al gozo de tu Señor, como Dios dice, entra, buen siervo, fiel en lo mucho me has hecho, fiel en mucho, entra al gozo de tu Señor, como muchas veces los pecadores dicen, murió ese cantante, ese hechicero, rockero, celcero, metalero, famoso, cantante, empresario, indiferente, famoso, dice, está en el cielo. La Biblia dice, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Que hace pecado, practica el pecado, no entrará al reino de los cielos. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y significa santidad, se apartó de toda clase de pecado. Porque al cielo no entran practicantes de pecado. Y pecado es todo lo que la Biblia condena que no se debe hacer. Eso es lo que dice la Biblia. Y no me vengas acá con el cuento de decir, yo tengo a Dios porque lo tengo en mi corazoncito. Pero si tuvieras en tu corazoncito a Dios, no serías un grosero, un boca sucia, un egoísta, envidioso, amargado, pleitista, borracho, drogadicto. Porque si tuvieras el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va al templo, a cantar, a alabar y a predicar como predico y a leer la Biblia. Mira, Salmo 26, versículo 8, 2. Escudriño, Jehová, y pruébame. Examíname mi más íntimo pensamiento y mi corazón. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mi íntimo pensamiento y mi corazón. ¿Qué dice David? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová
sin titubear. Escudriñame, Jehová, y pruébame. Examíname mi pensamiento y mi corazón. El último para terminar. El último versículo para terminar. 2:23 de Apocalipsis. Dice, y le daré, y le... Entonces, amigo, la palabra decía que Dios escudriña el corazón y la mente del hombre. Así que, amigo, tú has escuchado la palabra de Dios. Tú, cuando eres evangélico y cristiano, te invito a hacer una oración ahí donde tú estás. Dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, que son grandes cada mañana. Borra mi nombre del libro de la vida, pasa al libro de la muerte. Borra del libro de la muerte y pasa al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Poder en la sangre de Jesús, Señor, reprenda al diablo. La sangre de Cristo tiene poder. Señor, liberta, libera, salva las almas, rompe cadenas, ataduras, yugos espirituales. Desbarata y deshace toda obra del diablo. La sangre de Cristo tiene poder. Señor, pon tu mano, Señor, liberta, libera, salva las almas, rompe cadenas, desbarata y deshace toda atadura del diablo. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Todo esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y hermano, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le invitamos a seguirnos sintonizando todos los lunes por estas mismas redes sociales y a esta misma hora saldremos con el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama y yo les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga.